Queridos televidentes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tiene la Palabra Diputado. En nuestro resumen de hoy, iniciamos con una conversación que sostuvimos con el diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas de este Parlamento. Con él estuvimos revisando el contexto socioeconómico venezolano y, por supuesto, el manejo de las finanzas públicas por parte del gobierno nacional. Tocamos, por supuesto, como usted ya sabe, los temas de interés nacional. En este momento el tema económico acapara la atención de todos los venezolanos y también desde quienes nos miran desde fuera de nuestro país. Qué afortunados somos de poder tocar este tema con alguien quien tiene en sus manos nada más y nada menos que la presidencia de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, el diputado Alfonso Marquina. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, un saludo para todos los televidentes. Como ya sabemos, amigos televidentes, la noticia acerca de esta declaratoria de estado de excepción en materia económica por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, con un decreto, diputado, cuyos alcances no están bien delimitados, que además le confiere al funcionario, al presidente de la República, unos poderes especiales que ya algunos se atreven a decir que superan los de una ley habilitante. Se convierte pues en una gran preocupación para muchos venezolanos porque el gobierno aspira de esa manera, dicen, resolver la crisis económica. Usted ya ha dicho en otras ocasiones previas a esta que eso no resuelve la crisis. Quisiera saber por qué y cómo juzga este decreto. Bueno, mira, lo primero es que, como hemos dicho siempre, este es un decreto inconstitucional que se ha venido aplicando sin la autorización de la Asamblea Nacional, que es un requisito que de manera expresa está en la Constitución. Pero en segundo lugar, el contenido del decreto es contrario al objetivo que se dice se busca con él, es decir, resolver la crisis, pero en el contenido del decreto lo que vemos son normas que precisamente son las causas de la crisis venezolana. En Venezuela tenemos un problema hoy de desabastecimiento precisamente por esa política de estatización a través de confiscaciones y expropiaciones de más de 4,5 millones de hectáreas y de más de 1.500 empresas que antes eran productivas y que hoy en manos del gobierno o están cerradas, o están ociosas, o están dando pérdidas, o están trabajando muy por debajo de su capacidad instalada. Y el decreto te habla de una licencia para que el Ejecutivo Nacional pueda requerir en cualquier momento cualquier bien o activo de toda la cadena productiva. Así que con ese decreto pareciera que se busca seguir confiscando el sector productivo nacional. Cuando se habla de la inflación, hemos dicho que la principal causa de la inflación es esa voracidad del gasto público, de un gasto público que está basado en presupuestos deficitarios. Hoy el déficit fiscal se estima por encima de 15% del Producto Interno Bruto. Y ahí lo que vemos es una licencia para delinquir en ese decreto, donde el presidente de la República pretende gobernar y manejar los recursos públicos sin ningún tipo de control presupuestario, donde él puede modificar, crear, eliminar partidas presupuestarias sin ningún tipo de control. Pero además puede contraer contratos públicos sin la autorización de la Asamblea Nacional. Y todos sabemos los altísimos niveles de corrupción administrativa que han marcado al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora imagínense ustedes si puede hacer cualquier tipo de compra o de contrato sin una licitación pública, sin una consulta de precios, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. Por ejemplo, vimos cómo el señor Maduro le pagó al sector salud venezolano 70 millones de dólares de una deuda de más de 6.400 millones de dólares que tiene con el sector salud venezolano. Pero sin embargo, solo le pagó 70, pero sin embargo también anunció un convenio con Cuba por 1.400 millones de dólares para importar de Cuba productos del sector salud, bien sea equipos médicos e incluso medicina. La pregunta es, ¿por qué con Cuba? ¿Qué produce Cuba? ¿Por qué la intención de comprarle a Cuba y no de pagarle a los venezolanos para que cada dólar que se invierte en Venezuela para importar materia prima nos ahorra entre 6 a 8 dólares de producto terminado? Entonces, no tiene ningún sentido, por lo menos lógico,
que se haga este tipo de operaciones en un momento de crisis como el que vive Venezuela. La única razón es que si tú inviertes en la producción nacional, Mariana, estás produciendo riquezas en Venezuela, estás generando empleos con salarios dignos a los venezolanos, mientras que si haces estos manejos en las importaciones, terminas, bueno, recibiendo a los altos funcionarios de este gobierno las altas comisiones en dólares que hemos visto como empiezan a aparecer en cuentas en Andorra o en cuentas de los bancos suizos. Revisando el contenido, para aprovechar que tiene usted tan fresco el tema de ese decreto, habla, por ejemplo, de suspender sanciones. Aquí en la Asamblea Nacional ha habido sanciones a funcionarios públicos, ha habido citaciones a funcionarios públicos a comparecer y eso no se ha materializado. Hay discrecionalidad para el uso de las divisas. Hay además una advertencia que vi en algunos de los medios que citaron esta información, recreando las palabras de Nicolás Maduro. Hay una advertencia de que existen restricciones financieras conocidas como corralito. ¿Cuál es el riesgo real también para el ciudadano común de que el presidente tenga tanta discrecionalidad sobre el tema económico? Bueno, porque de la discrecionalidad a la arbitrariedad tan solo hay un paso. Ahora, efectivamente, pretenden por la vía de un decreto dar al traste con la propia Constitución. La función de la moción de censura es una de las pocas sanciones que tiene el Parlamento Nacional en sus funciones de control. Y entonces tienes por un lado un gobierno que pretende manejar sin control presupuestario, que pretende contratar sin ningún tipo o eximiéndose de la responsabilidad de la ley de contrataciones públicas. Pero además pretenden que la Asamblea Nacional tampoco los pueda controlar ni mucho menos sancionar. Así que lo que te decía al principio del programa, esto es un decreto que es una especie de licencia para delinquir por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, esas amenazas, que es una amenaza cierta, como tú lo acabas de calificar como el plan Corralito, que es reeditar eso en la economía venezolana, tendría unos daños terribles para la economía. El hecho de que un gobierno pretenda, por órgano del Ministerio de Finanzas y del propio Banco Central, decidir cuánto dinero puede disponer cada venezolano diariamente, trae unas consecuencias nefastas, porque imagínate tú, no solamente es para los retiros en efectivo, es para las transacciones con emisiones de cheques o con el uso de tarjetas de crédito. El gobierno sería capaz entonces de pretender querer decidir qué cosas, cómo, cuándo y qué uso le puedes dar tú a tu dinero, que es el producto de tu esfuerzo.